Hoy he escuchado en el Parlamento español la invitación a la Guardia Civil en boca del portavoz de esa derecha fundada por Fraga, por parte del Partido Popular, a que se desobedezcan las órdenes del gobierno. El último que lo hizo fue Antonio Tejero, que entró a tiros en el Parlamento para cargarse la democracia. Hoy he escuchado en el Parlamento español acusaciones en boca de una portavoz de esa derecha fundada por Fraga, el tipo que firmó sentencias de muerte convirtiéndose en un asesino de españoles bajo la dictadura, que el vicepresidente del gobierno de España es hijo de terroristas. Cuando bajo un régimen dictatorial, los que adversan al régimen son los demócratas y los que sostienen la dictadura son los terroristas. En Alemania, los que atentaron contra Hitler son héroes nacionales. Y la aristócrata Cayetana Álvarez de Toledo, rica porque es de familia esclavista y que exhibe joyas porque miles de esclavos dieron la vida en las plantaciones de sus antepasados, llama a los héroes de la resistencia contra el fascismo fascistas. Franco juzgó, condenó y fusiló a 200.000 españoles, algunos sin juicio, acusándoles de rebelión, cuando fue él el que traicionó como cobarde y desleal su juramento a la República, traicionando sus valores militares. Ojalá exista infierno, porque los que traicionan un juramento y además provocan una guerra en nombre de los privilegiados para instaurar una dictadura donde le cuesta la vida a 600.000 compatriotas, solamente merece arder eternamente en el infierno. La oposición de derecha extrema y la de extrema derecha en España quieren tumbar al gobierno. Ahora usan el lawfare, es decir, la guerra jurídica que busca golpes de Estado blandos, utilizando el aparato judicial cuando lo controlan, a los policías o a los guardias civiles cuando los controlan, o a los medios de comunicación cuando los controlan, que son muchas veces. La búsqueda es intentar subvertir la decisión de los españoles y españolas y a las unas, a las que no respetan cuando ellos no ganan. Algunos quieren que España vuelva a ser diferente. De los desubicados de Vox que llevan su cantinela de borrachos abrazados a una farola pidiendo un golpe de Estado día sí y noche también, cabe esperarlo. En España hay 3,5 millones de españoles que apoyan a un partido violento, mentiroso, cuyos dirigentes han mentido y robado. Y no solo presuntamente, y que se envuelven en la bandera, que es de todos, para celebrar una fiesta mientras los demás estamos de luto. Eso es Vox. Pero el problema no es ese. El problema es que han arrastrado a ese lugar lleno de inmundicia al PP, a Casado, a Egea, a la marquesa Cayetana, que deben creer que como en Estados Unidos gobierna Trump, ellos tienen bula y pueden convertir la democracia española en una farsa. En el siglo XX, España fue una cárcel por culpa de la derecha y parece que algunos en el PP y en Vox tienen nostalgia. Nosotros ninguna. No les dejemos, compañeras y compañeros. Bienvenidas a la frontera. Hace 2 años, ningún sondeo vaticinaba que Vox obtuviera representación en las instituciones. Nadie alertaba de que tendría la llave de la gobernabilidad, ni en la Junta de Andalucía, ni de que podrían ocupar hasta 52 escaños en el Congreso de los Diputados. El barómetro preelectoral de aquel CIS de finales de 2018 solo contemplaba que consiguieran un diputado por la provincia de Almería en las elecciones andaluzas. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué ese profundo error? Para intentar arrojar algo de luz al ascenso de un partido que es una amenaza para nuestro sistema democrático, me gustaría volver a poner de actualidad este documental dirigido por Adrián Díaz Villafuerte, que fue hecho antes de la pandemia del COVID-19. Donde hoy se la juega toda la democracia es en identificar a los enemigos de la democracia, ponerles rostro, decodificar los mensajes de la extrema derecha como una necesidad, porque si no se convertirán en un sentido común y será prácticamente imposible revertirlos hasta que no vuelvan a hacer como hicieron en los años 30, un enorme destrozo que vuelva a abrir los ojos a la ciudadanía europea. Demasiado dolor para entender cosas que pueden ser obvias de otra manera. Cuando alguien está frustrado, puede votar cualquier cosa. La frustración es una mala consejera. ¿Cómo se puede votar a Trump, o a Boris Johnson o a Bolsonaro? Apelan a lo más bajo de nuestra condición humana. Con su comportamiento están autorizando a todo el mundo a comportarse como unos canallas. Fue la estrategia de Berlusconi. Tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. Que trates a tu mujer como quieras. Que no venga nadie de fuera o de dentro a recordarte que los demás son también seres humanos.
que tus problemas con tu sexualidad son tuyos y no de los demás. Es un discurso idéntico en Polonia, en Hungría, en Francia, en Brasil o en la derecha catalana. Un discurso muy útil para canalizar las frustraciones en momentos de crisis. Buscar un culpable es lo más sencillo. Es la autorización a que dejes de ser un ser humano y te conviertas en un canalla. ¿Quién vota a Vox? A Vox le vota mucha gente, muy variada. Es un partido bastante más transversal de lo que piensan los dirigentes de los partidos llamados del sistema, que creen que no, es que los de Vox son los del barrio Salamanca. Hay del barrio Salamanca, hay de Carabanchel, hay de Almería. No, es el voto de los enfadados. Yo creo que votan contra todo. Básicamente son o se consideran a sí mismos antisistema, antipartidos, absolutamente instituciones, anti todo lo establecido, anti-oligarquías. Y esa es su fortaleza y también su debilidad. Es verdad que sería muy reduccionista decir que Vox es un partido de los pijos, un partido de los ricos, pero sí que es verdad que es un partido que tiene mucha más presencia, o el peso de este colectivo es mucho mayor del que cabría esperarse en un partido de estas características. También es un partido con un peso muy grande en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Yo creo que hay un votante de Vox, llamémoslo de clase baja, que vota a Vox por ignorancia. Quiero decir, la ignorancia es terrible. La ignorancia genera miedo y odio. Hay miedo y odio a la mujer, hay miedo y odio al homosexual, hay miedo y odio a cualquier tipo de libertad que no suponga aquello que tenemos encerrado y el pequeño ámbito de poder y violencia que tenemos. Es decir, hay muchos hombres que creen que su pequeño ámbito de poder y violencia, que es doméstico, o que va hasta el bar y el partido de fútbol y el váter donde hace pis mientras ve el partido de fútbol en su bar, creen que ese es un ámbito de poder y probablemente es un ámbito de poder y no quieren perderlo. Si ahí vieran que su mujer se va con sus amigas a tomar una copa, que su hija es homosexual y se va con sus chavalas, de repente un mundo se destruiría. Bien, esos valores no es que los defiendan porque crean que económicamente o que son necesarios. No hay una construcción elaborada. Hay un miedo a perder el poder. Vox se ha parecido más a Bolsonaro o a las extremas derechas de América Latina y ha apelado siempre a los grandes terratenientes y a las grandes fortunas. Lo que ocurre es que también en ese arrastre se ha llevado por delante o ha captado el voto de las clases medias aspiracionales o de las clases medias que tienen nostalgia de la burbuja inmobiliaria, de la época de las rotondas, de la época en la que lo que imperaba era el nuevo riquismo. Yo lo que creo es que Vox arrastra a las fortunas de rancio abolengo, pero ha captado también a los nuevos ricos aspiracionales que creen que los años 80 van a volver. Ahora mismo Vox se está situando de forma cada vez más cómoda en la batalla cultural, se sitúa cada vez más cómoda, por tanto, en la confrontación en cuestiones como las cuestiones de género, y muy importante, yo creo que el elemento crucial para entender si Vox va a despuntar o no es las cuestiones de nativismo, no relacionados con centro-periferia, sino el nativismo relacionado con la xenofobia, ¿no? El nativismo con el rechazo a culturas foráneas, a rechazo a la inmigración. Este elemento yo creo que es un elemento que puede ayudar mucho a Vox para poderse expandir incluso más allá de las fronteras que ahora mismo parece que son coto privado suyo y que no puede moverse, que es el espacio de la derecha, ¿no? Y poder ampliar sus bases electorales a electorados que no eran propios anteriormente del Partido Popular. En el momento en que las mayorías se han encontrado desarmadas frente a una globalización que no terminan de entender, decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia y frente a las que no puedes hacer nada, pues te lleva a que vivas la globalización como algo amenazante. Y la única posibilidad del que se tiene que quedar en su pueblo o en su ciudad es reafirmar tu identidad nacional. Porque es lo único que puedes conseguir para frenar, al menos simbólicamente, esa fuerza de la globalización que te arrastra. Si alguien te dice que la culpa es de Bruselas o que se trata de una conspiración, pues tienes que armar la alternativa. Claro, necesitas un nosotros fuerte.
Y un nosotros fuerte no te lo da tu barrio, no te lo da tu pueblo, tiene que ser España. Y ahí la izquierda no ha estado atenta. Todo esto hace que la gente de la clase obrera pueda aferrarse a lo único que le queda, que es su nacionalidad. Y la patria, no olvidemos, tiene que ser la que nos cuida, no la patria que define la derecha para robar. Mira, hubo un tiempo en que hubo 3 planteamientos que chocaron frontalmente. 1, la raza. 2, la clase social. 3, la nación. ¿Qué queda? Queda la nación. La clase social, la pobrecita está fatal. La raza terminó en 1945, al menos por ahora. ¿Queda la nación? La izquierda no tiene una respuesta para la migración, simplemente no la tiene. La izquierda tiene un diagnóstico y buenas intenciones, pero no tiene ni idea de cómo solventar el problema, y eso la gente lo sabe. Por eso, cuando viene alguien que te da una solución, aunque sea a un problema, repito, que de facto es falso, te agarras a eso. Mira, por ejemplo, Salvini ha estado a punto de ganar. Marine Le Pen puede perfectamente ganar la próxima vez. Y los otros empeñados en, no, que no haya fronteras, que no haya fronteras. Bueno, que no haya fronteras, pero entonces, como el otro día, por ejemplo, leo en la prensa francesa un tío que dice, no sirve de nada cerrar las fronteras porque el virus lo va a traspasar. ¿Ah, sí? No sirve de nada. Entonces, ¿por qué los chinos han cerrado una provincia entera? ¿Por qué los coreanos han cerrado su país? ¿Por qué los japoneses prohíben la entrada de chinos y de coreanos? Si no sirviera para nada no lo harían. Es evidente que sirve. Pero aquí tenemos un problema. Se llama el libre cambio y el ultraliberalismo, que no quiere fronteras, porque quiere que el capital pueda desplazarse a cualquier punto del planeta donde pueda obtener una mayor rentabilidad. Punto. Esa es la cuestión. Entonces aquí es o la rentabilidad del capital o la salud de la gente. Hay que escoger. La globalización, ¿en qué ha consistido? En que en los países del tercer mundo determinadas clases medias han podido ganar más dinero, pero que en los países del primer mundo ha sido un batacazo para la clase obrera y, lo que es peor, un batacazo para las clases medias, que después se han encontrado con que están siendo proletarizadas. Un marroquí que a lo mejor no es ciudadano español, pero vive en mi barrio, digamos, vende el pan en mi barrio, trabaja aquí, paga impuestos aquí, es alguien que hace algo en común conmigo. Mi comunidad política es esa, no la comunidad política que me une por un expediente abstracto de ciudadanía, pues a seres con los que yo no comparto nada en mi día a día. Yo soy algo escéptico en pensar que España somos particularmente tolerantes con la inmigración. Es cierto que si miramos las encuestas de los últimos 10 años, ciertamente vemos que en España hay menos preocupación por la inmigración con respecto a otros países europeos. Pero también es verdad que en España hubo un consenso entre los grandes partidos de que la cuestión de la inmigración no era una cuestión que debía politizarse en exceso. Es verdad que hubo confrontaciones en algunas cuestiones, como en sanidad o la ley de extranjería, entre el PP y el Partido Socialista, pero fueron fisuras muy limitadas, ¿no? Y por tanto eso provocó, yo creo, que la cuestión del rechazo al inmigrante no se activara en España porque no había ningún agente activador. Pero aún así, no es cierto que en España la inmigración no haya preocupado nunca. Si nos vamos a las encuestas del CIS de 2007, ahí sí que vemos cómo la inmigración en pocos años subió a ser una de las primeras preocupaciones, con un 20% de los encuestados, alrededor del 20% de los encuestados, considerando que era uno de los principales problemas en nuestro país. Esto desapareció con la Gran Recesión. La Gran Recesión es verdad que provocó que otras preocupaciones sepultaran la inmigración, ¿no? Pero no es verdad que España no podamos observar índices altos de preocupación con la inmigración. Lo vimos ya en 2007 y lo podemos ver ahora cuando este tema está politizado y no como antes, que era una cuestión de consenso. Si el discurso de Vox es que hay que regular la inmigración, yo que estoy de acuerdo en todo con Podemos, habrá un 1% del cual que es el tema de la inmigración. La inmigración tiene que estar regulada. Tú lo que no puedes decir, no, aquí pueden venir todos, esto no es serio. Porque te cargas tu nación. Y tu nación tiene un precio. Esta nación tiene centenares de años de construcción de la misma, de sacrificios, de guerras ganadas, de guerras perdidas, de hambrunas, de pestes que se propagaban por todas partes. Y ha subsistido.
Por tanto, lo que tú te parece decir, no. Contad, que vengan todos, que así haremos la revolución. No vais a hacer ninguna revolución, imbéciles. Lo que vais a hacer es perder la clase obrera y perder el país. Sin frontera no hay nación. Sin nación no hay pueblo. Ustedes verán. Capitalismo y heteropatriarcado son las dos caras de una misma moneda. Esclava te doy. Vox centra su mensaje en el antifeminismo porque quieren seguir explotando de manera gratuita el trabajo de la mujer en todos los ámbitos. Y además, si sometes a una mujer, te consideras, pues eso, un rey y señor, que es el corazón de la política de la derecha. La base de Vox en este momento es la lucha contra el feminismo. Básico, es decir, ellos pudieron optar en su momento por Se rompe España y abandonaron ese presupuesto porque vieron que era de muy de corto recorrido, se ligaron a ideas así folclóricas como los toros, los toros, la caza, la España agrícola, bla, 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 pero siguen teniendo la base en la lucha contra lo que ellos llaman los chiringuitos de las feministas, el feminismo, etc. ¿Ese feminismo de dónde sale? Porque Vox no tendría por qué ocuparse de eso si podría ser un partido racista como en Francia. Bien, Vox es un partido que lucha radicalmente contra la autonomía del cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque está ligado a la Iglesia Católica. Es decir, de repente la Iglesia Católica ve que uno de los flancos más débiles que les queda es que la mujer empieza a no respetar absolutamente ninguno de los presupuestos católicos. Es decir, ni las señoritas rubias que van a misa dejan de abortar cuando les sale de donde les sale. Ellas harán lo que quieran. Bien, eso hace que la Iglesia Católica necesite un referente. Eso es muy importante para entender la diferencia, por ejemplo, entre Vox y la extrema derecha de Le Pen, o la extrema derecha racista alemana, que es brutalmente racista, pero no son explícitamente ni tan beligerantemente antifeministas. El antifeminismo de Vox, que empieza a ser preocupantemente la base, y será violento, no nos quepa ninguna duda, contra las mujeres, viene de la Iglesia Católica. En realidad, el capitalismo y el heteropatriarcado pues son como las dos caras de la misma moneda o obedecen a la misma estrategia. Es lo que en su momento las feministas llamaban teorías del doble sistema. En realidad está sometida al patriarcado en la medida en que está sometida pues al varón y a la forma que el varón tiene de ver el mundo, y a la vez estás explotada, eso se llama opresión, y a la vez estás explotada por el capitalismo en la medida en que el capitalismo aprovecha tu fuerza de trabajo de manera gratuita, por ejemplo en el espacio doméstico, o te precariza cuando sales al espacio, digamos, público, como se ve todos los días, ¿no? Donde las mujeres pues tienen los trabajos temporales con mayor precariedad, más inferiorizados desde el punto de vista de su evaluación social. Entonces, evidentemente, pues la lógica es la misma, ¿no? Eres esclava de tu marido y eres esclava de tu patrón, que en ambos casos, por supuesto, son varones y que obedecen en ambos casos pues, a la misma visión del mundo, ¿no? Por tanto, es una lógica común. La derecha es un movimiento de clase, la extrema derecha es un movimiento de clase y el feminismo es un movimiento político de clase. Porque no puedes ser feminista sin tener en cuenta la clase y lo que es la opresión, no solamente por ser mujer, la opresión también es por ser una persona racializada, por ser una persona de otra clase, por ser una persona con cuerpo diferente. Eso es básico. ¿Qué condena Vox? Vox condena lo diferente. Es decir, la base de Vox es un hombre blanco, rico, heterosexual. Punto pelota. Entonces hay un grupo de mujeres que prefieren, por cuestiones de clase, que mande esa persona. Porque por cuestiones de clase les beneficia mucho el hecho de que mande esa persona. Es decir, a una mujer blanca, rica, heterosexual, es evidente que prefiere que mande un hombre blanco, rico, heterosexual, aunque sea violento. Esa es una parte. Y otra parte es la ignorancia. Quiero decir, España es un país todavía de una implantación brutal de la Iglesia Católica. Y cualquier iglesia, y sobre todo la católica, siembra la ignorancia y el dolor. La ignorancia que siembra la Iglesia Católica en nuestros colegios hace que haya mujeres que no tengan ni idea de lo que son los derechos y que han crecido creyendo que Eva nació de una costilla de Adán. En España, el Estado español dedica 5.000 millones de euros anuales a la educación católica. 5.000 millones de euros anuales.
El presupuesto del Ministerio de Cultura son 700. 5.000 millones de euros anuales se dan desde lo público a las escuelas que enseñan que hay que ser virgen y si eres Eva, eres la culpable de todos los males de la sociedad. En una sociedad que tiene ese tipo de educación, no nos puede extrañar que haya mujeres que voten a Vox. No creo que Rocío Monasterio ni ninguna persona que milite en Vox sea feminista. Simplemente es mujer, pero eso no la convierte al feminismo de ninguna de las maneras. Esto independientemente de que hay diferentes corrientes dentro del feminismo que dialogan entre ellas hace muchísimo tiempo. El feminismo como movimiento existe desde el siglo XIX, como idea existe desde el siglo XVIII y hay, por tanto, pues muchas posiciones diferentes dentro del feminismo. Y es, por cierto, una riqueza del feminismo, esa pluralidad que, sin embargo, no ha conseguido romper, digamos, el horizonte común que el feminismo se plantea, ¿no? Si tú crees que tu mitad de tu manzana, que tu manzana es tanto como para no compartirla, o que si tu mujer trabaja vas a tener que limpiarle el culo a tu suegro, ahí tenemos un problema. Eso es lo que hace Vox. Y eso conecta transversalmente con la sociedad entera. Es decir, ¿por qué Vox se opone al feminismo como que consideramos que los cuidados son un hecho económico? Bueno, porque es que, claro, mientras nosotras hemos parido, cuidado a los hijos, usado el colegio, hecho la compra, limpiado el culo de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros suegros, de nuestras suegras, de los que vienen, de los que llegaron, de todo, otros pueden ganar dinero. Ahora tú, que pasas 20 horas al día en cuestiones económicas importantísimas, vas a limpiar el culo. Ahora tú vas a cuidar los hijos. Ahora tú te vas a ir a hacer la compra. Y esas 6 horas que tardas en hacer todo eso no te las va a pagar nadie. Claro, eso influye. Eso le da un hachazo al más rico y al más pobre. ¿Por qué? Porque la construcción social que tenemos en este momento prima al hombre, al blanco, al heterosexual, etc. Y al rico. Es decir, es básica, es casi idiota. La extrema derecha solamente critica los excesos del sistema, nunca el sistema. Nunca les veréis criticando las estructuras de poder. Hitler, por la mañana, estaba en contra del Tratado de Versalles y señalaba a los judíos como responsables, pero por la noche se reunía con grandes empresarios y banqueros al margen de su raza. Fueron los que autorizaron que fuera nombrado en el año 33 canciller y él no le puso ningún tipo de problema. La extrema derecha nunca va a chocar contra el sistema porque es sistémica. Utilizan una retórica de outsiders, pero son insiders. Si miramos la historia, encontraremos 4 grandes dispositivos siempre que el capitalismo entra en crisis. El primero es decir, no hay alternativa, y ahí están los economistas. Que lo que ocurre es lo único que puede pasar. En segundo lugar, grandes coaliciones, grandes acuerdos entre los principales partidos para gestionar la crisis sin salidas fuera del sistema. La tercera es buscar insiders que parezcan outsiders. Ahí está Hitler o Piñera o Macri, y puede ocurrir con Abascal. Si fallan todos estos dispositivos, entonces recurren a la violencia. Siempre que hay capitalismo en crisis, claro, hay posiciones extremas que defienden el sistema disfrazándose de algunos de los ropajes típicos de la extrema derecha. En España, cuidado, la extrema derecha que defiende el sistema han empezado a dar palizas. La idea del franquismo sociológico es una idea que suaviza el franquismo realmente existente. Claro que existe un franquismo sociológico, la prueba es todos los votantes de Vox, que han sido millones, es una barbaridad. Y sin embargo, yo creo que es mucho más importante pensar cómo gobiernos, tanto del PSOE como del PP, no solo han seguido engordando a las empresas franquistas, es decir, a la economía que permanece en el franquismo, sino cómo se han negado, por lo tanto, para no molestarlas ni a ellas ni a la Iglesia Católica, a exhumar a los asesinados y las asesinadas, a exhumar a Franco, que han tenido que pasar 40 y tantos años para que lo hicieran. Es una anomalía internacional. Eso sucede porque el franquismo no solo es sociológico, 1 es económico y 2 está ligado, insisto, a la Iglesia Católica, cuyo poder en este momento en España es uno de los mayores y empieza a ser uno de los mayores poderes en Europa. El lobby católico en Europa es quizás el más potente. La batalla es principalmente cultural. Cuando nació Podemos, los principales ataques eran a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, porque la derecha había identificado que ahí se había hecho lo que siempre han hecho ellos, encontrar un espacio de producción de ideas para construir un nuevo sujeto, en este caso democrático.
Ellos han controlado universidades, institutos, revistas, seminarios, congresos, y a partir de ahí han construido el sentido común neoliberal. Al final, la extrema derecha hace lo mismo que la derecha. Logra lo mismo, pero suelen generar más reacción. Es bastante probable que a Vox le ocurra como Amanecer Dorado, y una buena parte de los votantes de esos partidos de extrema derecha regresen al Partido Popular, porque consiguen lo mismo y sin tanto despropósito, suman más. Ese es el error de Casado, igual que fue el error de Rivera. Ay, querer evitar a Vox convirtiéndose en Vox. Yo creo que Vox tiene su función de aviso siempre y cuando los que no son Vox, pues aquellos que se proclaman de izquierdas y no solamente populistas como Podemos, no parten del principio de que a Vox se le puede combatir insultándole. Que no. Eso es un error, ¿eh? Eso de, en un momento determinado, y además yo se lo dije a Pablo Iglesias, dije, no hagáis eso. No, viene el fascismo. No, calma, hombre. Porque en Francia, por ejemplo, esa política causó el efecto contrario, absolutamente contrario. Si Le Pen es un fascista, el padre, la hija no. Si Le Pen es un fascista que jode el sistema, votaré Le Pen. Consecuencia, Le Pen pasó la segunda vuelta. Consecuencia, Marine Le Pen está a punto de ganar las próximas elecciones. No sé si la ganará, pero está a punto. El problema de Vox es que es muy difícil luchar contra ellos, porque tanto el PP como Ciudadanos dejará de existir ya, es decir, a Ciudadanos le queda una legislatura, pero hay un partido que es casi la mitad de España, que si juntamos el PP y Ciudadanos formarían casi la mitad de España junto con Vox, que ha decidido pactar con la ultraderecha, cosa que no ha pasado en otros países, en ningún otro. Entonces en España la ultraderecha es prácticamente imposible de combatir, porque la ultraderecha es el PP. Y hasta que no entendamos que la ultraderecha es el Partido Popular y que ha gobernado en España la mitad del tiempo que llevamos en democracia porque es un partido franquista, no entenderemos que es imposible luchar contra la ultraderecha. Yo creo que lo que más contiene a Vox es el feminismo. Creo que el feminismo es el auténtico antídoto de Vox, por la razón que te explicaba antes. No cualquier feminismo, sino un feminismo militante que apele permanentemente a un sujeto político que ya se está conformando en las calles, que está llegando ya a las instituciones y que tiene que ver con la creación de una comunidad política más allá de las naciones, más allá de los estados, que tiene un carácter global, que tiene una aspiración global, que es intergeneracional, que es interseccional, que es acogedora, que es incluyente y que tiene en consideración un elemento radicalmente humano como es el de la vulnerabilidad y el de la dependencia, y el de comprender la soledad y los miedos. Creo que si ese feminismo se articula correctamente, si llega a las instituciones, si consigue, digamos, hacer una auténtica política de cuidado, Vox lo tiene mucho peor. Y yo me canso de decir, cuando el movimiento feminista dice no hay vuelta atrás, uy, estamos estupendamente, no hay vuelta atrás. Claro que hay vuelta atrás. Todo lo que ha sucedido puede volver a suceder. Y quiero recordaros que en la Segunda República las mujeres tenían derecho al voto, había ministras, las mujeres podían bailar desnudas encima de una mesa, estaba la institución libre de enseñanza, las maestras de la República, etc. Al cabo de nada, al cabo de 2 años, y durante los siguientes 40 o 50 años, las mujeres solo pudieron salir vestidas de negro para ir a misa y tapadas. Y no se les consintió ni siquiera tener un orgasmo, y si era así, no se les consintió hacerlo público. Bien, eso puede volver a pasar. Y Vox cree sinceramente que puede volver a pasar. Y la Iglesia Católica se aferra como un clavo ardiendo a esa posibilidad porque es su única posibilidad de supervivencia. Y porque en ningún sitio como en España la Iglesia Católica tiene una construcción tan brutalmente económica y represiva. Tú el fascismo lo puedes combatir recuperando la idea de nación, no abandonándosela a él, hacer una política inteligente de renacionalización del proletariado, que el proletariado no parta del principio de que él es un extraño en su país, sino que esté integrado, que esté apreciado, que sea un honor ser barrendero, porque alguien tiene que barrer, joder. Y no eso de no, nosotros somos los que no somos de ningún lado. Nosotros vamos en avión a Nueva York, a Shanghái, a Hong Kong, a Londres, a Berlín. Es la lucha entre los que no son de ningún lado porque están por encima
y los que sí son de algún lado. Dicen, oiga, me está usted jodiendo a mi lado, ¿eh? El facherío está a la que salta. Vamos, que tiene la mecha muy corta. Arrastran un instinto violento y animal, que tal vez fuera necesario para sobrevivir cuando éramos salvajes, pero que deja de tener sentido viviendo en sociedad. Muchas civilizaciones tuvieron que canalizar ese instinto. El Imperio Romano, a través de los gladiadores, los japoneses con humor amarillo, los aztecas organizando carnavales, y nosotros a través del deporte. Tenemos que intentar canalizar esta violencia, y yo me ofrezco a ello. ¿Por qué? ¿Qué nos diferencia de los animales, aparte de nuestra imposibilidad para lamernos nosotros mismos las pelotas? Yo os lo digo, los árbitros. Mi nombre es Tristán Calatrava, soy árbitro de segunda división y actualmente en un ERTE. Me estoy entrenando durante el confinamiento para volver a buen nivel. Lo más difícil no es el aspecto físico, sino el psicológico. Debo estar siempre preparado para el rechazo con el que nos reciben todas las hinchadas. En casa me entreno con mi gato. Hago de todo para ganarme su aceptación. Y para eso el slapstick nunca falla. Pero mi gato es inmutable, me ignora, y eso me viene bien, porque debo acostumbrarme a ello si quiero volver a arbitrar. Y así dejar de medicarme. Mientras no ejerzo, estoy preparado para ayudar a la sociedad. Usaré mi experiencia arbitral para analizar la actualidad. Bienvenido al VAR social. Bien, vamos a aplicar el VAR a las manifestaciones contra el gobierno que ha convocado Vox. Hay varias jugadas polémicas. Primero vamos a Málaga. Esta jugada no fue sancionada, a primera vista no se ve infracción, aplaude a los coches de la manifestación de Vox y si nos fijamos con detalle vemos que le hace una entrada por detrás y peligrosa a la separación de poderes. Por tanto es falta y golpe franco. Y ahora nos vamos a Madrid con otra jugada polémica. Un periodista de La Razón atacado por un manifestante de Vox. Ahí ven cómo el extremo diestro del equipo atacante entra por detrás al medio del otro equipo, justo en la misma banda derecha. Ahí se ve claramente el contacto. Ahí. No hay duda, falta y tarjeta roja, incluso diría rojigualda. Bien, y esto ha sido el VAR social de hoy. Ahora os daré un consejo para los que tenéis problemas de insomnio. ¿Nunca os habéis preguntado por qué los árbitros españoles tenemos unos nombres tan raros? Yo, por ejemplo, Tristán Calatrava. Tiene su porqué y su utilidad. Cuando tengas insomnio, no cuentes ovejas. Apaga la luz, cierra los ojos y escucha atentamente. Brito Arceo, Japón Sevilla, Abilio Caetano Bueno, Mejuto González, Anzuategui Roca, Los Santos Omar, Teixeira Vitienes, Mateu Laoz, Andújar Oliver, Soriano Aladrén, Pes Pérez, Ildefonso Uriza Azpitarte, Undiano Mayenco. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, siguiendo el símil del señor Sánchez, si ustedes actúan como Bildu, pactan con Bildu y votan con Bildu, ustedes son Bildu. Los argumentos del Partido Popular no siempre empiezan en ETA y terminan en Venezuela. Hay algunas veces que, en un ejercicio de imaginación, empiezan en Venezuela y terminan en ETA. El orden de los factores no afecta a su subproducto. Su símil sobre Bildu y Podemos es de primero de cloacas, eso sí, en un curso de verano, bueno, o en la universidad donde a Casado le regalaron el máster. En cualquier caso, un insulto a la inteligencia y a la democracia. Si dialogar con Bildu te convierte en Bildu, gobernar con vos te convierte en... Bildu no es ETA. Bueno, son los herederos de ETA. No, sí, seamos honestos. Son los herederos. Entonces tu partido sois los herederos de Franco. Otegi no y tu partido sois los herederos de Franco. ¿Tu partido sois los herederos de Franco? Siguiendo con los símiles, si el Partido Popular es el heredero de Franco, ¿a quién puede extrañar que Teodoro García Egea anime a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado a desobedecer las órdenes que el PP considere injustas? Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta.
Eso tiene un nombre, se llama insubordinación y es algo gravísimo, ¿eh? El chip fascista del PP regresa. Aún recuerdo a Álvarez Castro diciendo cuando ganó Aznar: hemos tardado 20 años, pero hemos vuelto. Y siguiendo con más símiles, podríamos pensar que quien está a favor de la rebelión de los cuerpos de seguridad del Estado está a favor de hechos tan deplorables como estos. ¡Quiete todo el mundo! Un teniente coronel zarandeando a un teniente general porque no estaba de acuerdo con el gobierno de entonces. ¡Qué interesante! El problema de los símiles es que a veces los carga el diablo, que también es muy golpista, por eso está en el infierno. Y termina la cosa yendo a momentos de la historia que el Partido Popular preferiría obviar, porque a lo mejor el PP no estaba lo suficientemente comprometido con la democracia desde que se murió Franco. Señor Teodoro García Egea, cuando uno sube a la tribuna de oradores del Congreso, no está dirigiéndose a robots. No está dirigiéndose a robots previamente programados para que hagan lo que dicen los herederos de Franco. Es un símil, ¿eh? Es un símil. En ese hemiciclo está representado el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Porque cuando alguien traspasa la línea roja, invitando a la rebelión contra el gobierno, está sublevándose contra los millones de españoles que eligieron esa opción política en unas elecciones generales. No fue un capricho del dictador ni una decisión de Fraga. Querido Teodoro, se han reído de ti porque el único que has despegado de la vida es en lanzar muy lejos aceitunas. No alejes de ti los compromisos democráticos básicos. No te dejes llevar por los que se han educado en la ira y el desprecio. Eres joven, no tiene sentido que repitas los comportamientos autoritarios de los orígenes del PP. Con los añadidos aristocráticos, por cierto, que nunca han respetado la democracia. Sé que es difícil comprenderlo, pero con un poquito de esfuerzo lo vas a comprender. Y no es nada personal, es para que España deje de ser Teodoro, PP, Casado, Cayetana, para que España deje de ser diferente. Ay, hasta mañana, desobedientes.